Cuando el hombre primitivo veía las estrellas, se encontraba ante una gala sorprendente de luces. Aun cuando el espectáculo podía verse todas las noches, las estrellas eran misteriosas, abiertas a cualquier especulación en cuanto a su propósito u origen. La mayoría de estas luces parecían estar fijas con relación a sus vecinas, como adheridas a una esfera invisible alrededor de la Tierra. Antiguamente las agruparon en patrones que llamaron constelaciones. Al desarrollarse la civilización, los marinos dependían de ellas para guiarse a través de sus viajes. Pero los primeros mapas del cielo mostraron luces que no permanecían en su lugar. Vagaban a través del espacio tejiendo intrincadas formaciones entre las constelaciones. Los griegos llamaron a estas curiosas estrellas planetas, que simplemente significa viajeras. Creían que estas viajeras eran los patrones de los dioses, vigilando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Los antiguos conocían 5 planetas a los que llamaron como a sus dioses: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los planetas se reconocían por su movimiento, al igual que por su luz brillante, la cual no parpadeaba. Ayudados por el telescopio, los astrónomos descubrieron después que las estrellas permanecían como puntos de luz, mientras que los planetas se revolvían en discos. Entendemos ahora que los puntos de luz pueden alterarse por el movimiento de la atmósfera de la Tierra, no así la luz que atraviesa un disco. Aún es más interesante el hecho de que el planeta cuenta con particularidades en su superficie. Los astrónomos pueden ahora vislumbrar otros mundos tan extraños y bellos que la flama de la imaginación humana no ha cesado de arder. ¿Qué podemos decir del universo vecino? Lo que aprendimos sobre los planetas a casi 400 años de la invención del telescopio, por qué su estudio es tan importante para nosotros y cómo el conocimiento de cada uno de ellos nos ayudaría a resolver los problemas. Hace unos 5.000 millones de años no existía el sistema solar tal y como lo conocemos. Estaba ahí, pero en forma de gas y polvo que empezó a amalgamarse. Sorprendentemente, casi todo este gas y polvo provenía de mundos y estrellas que se extinguieron miles de millones de años antes. En la Tierra estamos familiarizados con el ciclo de la vida. Las criaturas nacen, viven y eventualmente mueren. Los cuerpos se descomponen en la Tierra y proporcionan materia prima para una nueva vida. Al igual que las hojas muertas fertilizan la Tierra para nuevos árboles, las estrellas muertas fertilizan los cielos para más estrellas y planetas. Solo que hay una gran diferencia. Cuando las hojas muertas caen, lo hacen silenciosamente, pero cuando perecen las estrellas, lo hacen en forma espectacular. Un magnífico ejemplo de esa rareza es la supernova. Durante su existencia, las estrellas derivan su poder por fusión. Esto es la acumulación de elementos más pesados a partir de elementos más ligeros, empezando con hidrógeno convertido a helio, y el carbón y el oxígeno, que en el proceso de la fusión se convierten en materiales tan pesados como el hierro. Cuando esto sucede, cuando la estrella acumula un gran núcleo de hierro, el proceso de fusión ya no proporciona la energía a la estrella. Y es cuando surgen procesos adicionales como el colapso gravitacional que causa la explosión de una supernova. Y es en el proceso del colapso gravitacional, en la explosión de la supernova, que se forman los elementos más pesados que el hierro. En las explosiones de las diferentes capas del Sol, las ondas en extremo impactantes remiten los elementos básicos a otros más complejos. Oro, plata, platino, plomo, uranio, todos los elementos pesados del universo deben su existencia a la infinita presión y temperatura en los espasmos letales de una estrella. Esto significa que el oro de la sortija en su dedo o en la gargantilla alrededor de su cuello fue creado a partir de una explosión de un sol hace más de 5.000 millones de años.
La estrella en explosión se desintegra, lanzando al espacio nuevos elementos sintetizados a razón de 11 millones de kilómetros por hora, junto con grandes cantidades de hidrógeno y helio. Estas sustancias se mezclan con los despojos de otras estrellas. La gravedad como fuerza universal reúne en masas giratorias al gas y al polvo. En nuestro sistema solar, el grueso de la materia, en su mayoría hidrógeno, se concentró en el núcleo de la nube giratoria. Al acumularse suficiente material, la gravedad preponderante provocó la fusión nuclear. Nació nuestro Sol y proyectó toda su luz. Otras masas giratorias se formaron a intervalos regulares del centro, formando los planetas. El nuevo Sol comenzó a lanzar un poderoso chorro de partículas llamado viento solar. La fuerza de este viento despojó a los planetas interiores de sus gases más ligeros. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, perdió su atmósfera por completo. Actualmente carece de aire como nuestra Luna. Aun cuando los planetas no cuenten con suficiente fuerza de gravedad, pueden tener la suficiente densidad para que con su gravedad retengan los gases cerca del planeta y formar su atmósfera. Es decir, Venus y la Tierra son suficientemente grandes para retener dicha atmósfera. Llamado en honor al mensajero de los dioses, Mercurio circunda al Sol cada 88 días terrestres. Su cercanía con el Sol lo hace difícil de observar. Mercurio solamente está a salvo del resplandor solar durante las breves 2 horas antes del amanecer o después del ocaso. Por eso se le conoce como la estrella matutina y vespertina. Con tan solo una tercera parte del tamaño de la Tierra, Mercurio es sin embargo un planeta muy pesado. Como la Tierra, su centro es de hierro. Su gravedad es de una tercera parte del de la Tierra. Así que una persona que pese 67 kilos, en Mercurio pesaría tan solo 22,5. Mercurio es un lugar muy hostil. Durante su largo día de 56 días terrestres, la temperatura alcanza hasta 700 grados. Por la noche, esta desciende a 300 grados bajo cero. La superficie de Mercurio se parece mucho a la de la Luna. Está extremadamente marcada con cráteres. Tiene cordilleras y depresiones con rastros de actividad volcánica. Hoy día la información magnética muestra que el núcleo de Mercurio se ha enfriado. Su superficie rugosa y agrietada indica que se está encogiendo a medida que su calor interno se pierde. Sin atmósfera, con tórridos días y gélidas noches, Mercurio es uno de los más inhóspitos lugares del sistema solar. Los humanos podrían encontrarle utilidad por sus minerales en estudios científicos y para recolectar energía proveniente del Sol, pero ciertamente no para pasear en su superficie. El segundo planeta es Venus, llamado así en honor de la diosa de la belleza, pero como podrá verse, la belleza del planeta es superficial. Los astrónomos que antiguamente observaban a Venus por telescopio descubrieron un planeta totalmente cubierto de nubes. Al no poder ver lo que había tras ellas, solamente pudieron especular sobre qué tipo de superficie tenía y principalmente si existía o no la vida ahí. La lógica de aquellos días más o menos establecía que si Venus se encontraba totalmente rodeado de nubes, debía entonces llover mucho. Si llovía mucho, la superficie debía ser pantanosa. Si la superficie era pantanosa, debía haber millones de diferentes especies vivientes como en los pantanos de la Tierra, desde escarabajos hasta cocodrilos. Ahora sabemos que no hay pantanos en Venus, ni tampoco criaturas del pantano. Las nubes de Venus no son otra cosa que pequeñísimas gotas de ácido sulfúrico, uno de los más corrosivos que se conocen. Para nuestra desilusión, y en caso de llegar ahí, sabemos que no hay vida en Venus. Actualmente no tenemos la tecnología suficiente para soportar los elementos nocivos del planeta. Tras las nubes de Venus existe una atmósfera cristalina compuesta principalmente de dióxido de carbono, nitrógeno y dióxido sulfúrico. A nivel de Tierra, la venenosa atmósfera ejerce una asombrosa presión de 350 kilogramos por centímetro cuadrado, la misma presión que encontramos a 1000 metros bajo el nivel del mar. Pero si la atmósfera venenosa o la presión no lo mataran, el calor se encargaría de ello, 480 grados centígrados, suficientes para fundir el plomo.
En 1975, la Unión Soviética envió a Venus 2 sondas que se posaron sobre su superficie. Los soviéticos, pensando en la temperatura y la presión, diseñaron los artefactos de acero de calibre pesado, enfriándolo con nitrógeno líquido. Las cámaras que iban a bordo tenían lentes hechos de diamante. Las ondas transmitieron información desde la superficie tan solo durante 30 minutos antes de quedar inutilizadas. Venus es casi idéntico a la Tierra en tamaño, peso y composición química. Tiene una inclinación axial similar y quizá tuvo agua en su superficie alguna vez. Esta similitud hace que el estudio de Venus sea de importancia. Tal vez Venus sea el ejemplo más claro de lo que se ha dado en llamar el efecto terminal de invernadero, un efecto que puede tener graves implicaciones para la vida en la Tierra si se desarrollara. El Sol calienta a todos los planetas en distinta medida. La cantidad de radiación que cada uno recibe, aunada a los materiales que componen sus superficies y su atmósfera, determinan la temperatura de los planetas. Imaginemos 2 planetas idénticos a igual distancia del Sol. Uno cubierto de una capa de aluminio brillante, el otro pintado de negro. Tras un tiempo, el planeta negro se estabilizará a una temperatura mayor en su superficie que el planeta brillante, ya que el negro absorbe la luz en lugar de reflejarla. Haciendo esta comparación de la Tierra con Venus, la temperatura promedio de la Tierra es de 15 grados centígrados. Temperatura que está en completa armonía con las necesidades de la vida. Suficiente luz solar es absorbida por el aire y tierra para mantener temperaturas en las que sobrevive todo organismo viviente. La temperatura de 480 grados de Venus es mortal. Aun cuando Venus orbitara a la misma distancia que la Tierra, mantendría las mismas temperaturas letales por causa del dióxido de carbono que actúa como una manta térmica. La Tierra y Venus cuentan con idénticas cantidades de carbón, pero Venus lo mantiene en su atmósfera como CO2 y la Tierra como roca carbonatada. Hace 1.000 millones de años, a partir de la vida como la conocemos, algo se complicó en Venus. Posiblemente volcanes sin control expelieron grandes cantidades de CO2 en el aire. La abundancia de CO2 atrapada incrementó la temperatura del Sol en crecimiento y causó que las rocas de la superficie se calentaran expeliendo más CO2. Esto inició un ciclo en el que se liberó más CO2 en el aire, reflejando más calor a la superficie, hasta que Venus se convirtió en el infierno que hoy conocemos. Aquí vemos el retrato fiel del segundo planeta desde el Sol, la diosa de la belleza. El cuarto planeta desde el Sol es Marte, nombre del dios romano de la guerra. Es el único planeta que a simple vista revela un color definido, el rojo. De acuerdo con la mitología, los soldados muertos en batalla eran transportados a Marte. La sangre derramada le daba el color al planeta. Marte ha fascinado a la humanidad desde que fue avistado. Pero pocos fueron tan lejos como Percival Lowell, acomodado astrónomo americano que construyó su propio observatorio en 1890 solo para estudiar el planeta rojo. Al igual que sus colegas contemporáneos, Lowell trazó dibujos de los canales entrelazados en la superficie del planeta. Lowell pensaba que eran parte de una compleja red de riego, canales que solamente podían haber sido construidos por seres inteligentes. Es misterioso que tantos astrónomos dibujaran sistemas de canales sobre Marte. Telescopios más recientes y la tecnología fotográfica revelaron que no hay canales, ni siquiera resquicios de ellos. Tampoco se encontró fenómeno natural alguno que pudiera interpretarse como canales. Pero la evidencia que de estos canales recopiló Lowell en esos días fue suficiente para despertar un furor sobre Marte. Por una parte se creía que Marte estaba poblado por una raza de gente buena que luchaba desesperadamente por mantenerse con vida, llevando el agua desde los polos al tibio Ecuador. Y se pensaba que los marcianos eran malvados, esperando tan solo la oportunidad de conquistar la Tierra y esclavizar a sus habitantes. Gracias a varias ondas y a 2 laboratorios interplanetarios que se posaron en la superficie de Marte, sabemos ahora que no hay estructuras masivas de canales, y mucho menos hombrecillos verdes. Aún así, nos queda mucho que averiguar sobre el planeta rojo. Marte es sorprendentemente pequeño a pesar de su reputación mitológica. Su tamaño es la mitad del de la Tierra y pesa tan solo 1/10 parte. Está formado de elementos mucho menos pesados que nuestro planeta.
Marte tarda 700 días terrestres para circundar el Sol. Su año dura el doble que el nuestro, pero su día dura 24.4 horas, casi igual al nuestro. En relación con el Sol, Marte se inclina axialmente en el mismo grado que la Tierra y sus cambios de estación son similares, aunque su trayectoria alrededor del Sol es más ovalada. Su órbita hace que la distancia del Sol y su velocidad difiera mayormente en diferentes épocas del año. Por tanto, sus estaciones son desiguales. En el norte de Marte, por ejemplo, la primavera dura 194 días y el otoño tan solo 143. Marte tiene una atmósfera similar a la nuestra, aunque más ligera. La presión de la superficie es comparable a la atmósfera existente a 15 metros sobre el nivel del mar. Aun cuando no tiene el suficiente volumen para que una persona viva, no es tóxica y es similar al compuesto químico de nuestra propia atmósfera. Con el equipo apropiado podríamos comprimir la atmósfera ligera de Marte y crear aire respirable que podría ser bombeado en domos sellados sobre la superficie del planeta. Los domos sellados también tendrían que ser calentados. La temperatura más alta en Marte es de 40 grados y la normal generalmente fluctúa entre la temperatura de congelamiento del dióxido de carbono, que es la del hielo seco. Los colonizadores del planeta tendrán que ser de buena madera. Marte tiene mucho que ofrecer en cuanto a minerales, pero hay un elemento más valioso que todos. Puede pensarse en oro o platino, pero la sustancia es el agua. Sin agua, el hábitat humano es muy difícil de mantener. Los científicos insinuaron que alguna vez hubo agua en Marte. Sin embargo, para corroborarlo, hubieron de esperar a las misiones del Mariner con los mapas de la superficie. Las fotografías que el Mariner envió a la Tierra mostraron claramente surcos, cañones y valles, formaciones que debieron su existencia a un fuerte caudal de agua. Existe evidencia sólida en cuanto a que en Marte existió un clima tibio y húmedo. En consecuencia, pensamos que si la vida requiere de un entorno líquido y condiciones más cálidas, es de suponerse que sí existió vida en la superficie de Marte si pensamos en términos de formas de vida primitiva. Por ello, habríamos de buscar vestigios arqueológicos o quizá fósiles. Esta impresionante fotografía revela con claridad los estuarios y deltas formados por algún viejo río que debió haber llevado en su curso la misma química que para la creación de la vida llevaron nuestros océanos. Si alguna vez la hubo, ¿qué fue lo que pasó? La débil gravedad del planeta debió haberla enviado al espacio en forma de vapor. Alguna quedó atrapada en las capas polares, pues contienen hielo, y hielo de dióxido de carbono. Es posible que una buena cantidad quede aún bajo tierra. Puede ser que el agua esté atrapada bajo una capa permanentemente congelada bajo la superficie. Lo que parecen bordes de lodo en los cráteres formados por impactos de asteroides pudieran ser formaciones de hielo y suelo marciano. En 1976, las ondas Viking nos proporcionaron las primeras vistas de la superficie marciana. Sus cámaras revelaron que no había sangre, como dice la mitología, sino un desierto de piedras y de polvo de óxido ferroso. Es un planeta oxidado, pero con cielo azul como el nuestro. El Mariner 9 reveló que Marte cuenta con el más grande volcán del sistema solar, el Monte Olimpo. Es una montaña 3 veces más alta que el Monte Everest, pero en forma de un escudo abultado, como su primo menor aquí en la Tierra, la isla de Hawái. Tiene enormes picos, grandes desfiladeros y vastas cuencas, aunque gigantescas tormentas de arena llegan a esconderlas por semanas completas. Comparado con la Tierra, Marte es un desierto más riguroso que cualquiera en nuestro planeta. Su suelo es al mismo tiempo gélido en su base y ardiente en su superficie. Por la radiación ultravioleta, su atmósfera es demasiado escasa para estabilizarse. Tan solo hay huellas de oxígeno y no hay agua en la superficie. A pesar de tanto rigor inhóspito, hay algunos científicos que aún piensan que hay vida en su superficie. No se cree poder encontrar una civilización oculta bajo la corteza del planeta. En todo caso, la vida en Marte sería de microorganismos que pudieran encontrarse en las rocas del suelo entre los dos extremos de la temperatura y protegidos de la radiación. Si encontramos tales criaturas, será un descubrimiento fantástico, un día de regocijo
y una señal de que podríamos habitar este lugar de belleza sin igual. ¿Quién sabe? Tal vez sus hijos estén destinados a convertirse en marcianos.